Muchas gracias a Miguel Ángel Martínez por la presentación. Ahora le paso la palabra a Fernando Berruzarán, promotor del Frente Ciudadano. Gracias, Mauricio. Bueno, pues encantado de estar aquí, veo muchas caras conocidas. Ahí está Isaías Cortés, que tuve que tratar, por cierto, asuntos de marihuana, en la Cámara. Está Mara Robles, que conozco desde aquellas batallas legendarias con la FEG aquí, que ayudábamos desde el Consejo Estudiantil Universitario. Siempre he reconocido tu capacidad intelectual, Mara. Está aquí, porque estaba Raúl Padilla, que conozco hace muchos años. Está Fernando Garza, que conozco, por supuesto, a Fernando Guzmán, candidato a gobernador, a Donativo Bravo, que hoy fue dirigente estudiantil, ¿no? Ojalá ya también dirigentes estudiantiles en la UNAM, que llegan a ser rectores, que es muy bueno. A Santiago Kriel, que siempre ha apreciado también su capacidad intelectual. A mi amigo Enrique Velázquez, está aquí, promotor también de causas libertarias en el Poder Legislativo. Muchas gracias. Estoy pues muy agradecido con mi amigo Fernando Rodríguez Doval, alguien a quien aprendí a apreciar desde el principio de la Cámara. Coincidimos incluso muy cerca con una iniciativa de segunda vuelta electoral. Pero además, con mi tocayo, no es porque es alguien que le gusta debatir, que le gusta hablar con razones, que le gusta acordar para el bien del país. Así lo conocí, él diría, como me gustaría decir después de leer, para el bien común. Y por eso coincidimos muchas veces o discrepamos muchas veces, pero siempre con mucho respeto. A mi amigo Ricardo Anaya, que lo conocí ya de presidente de la Cámara de Diputados, y ahí vi que puede trabajar con la pluralidad muy bien. Y no puedo sino solidarizarme con él por la ingente campaña de guerra sucia que ha recibido, solamente proporcional al tamaño de la cargada que vimos. Ya sabemos para qué sirven 40,000 millones de pesos que usa el presidente de la Presidencia de la República para repartir discrecionalmente a los medios de comunicación. Eso lo tenemos que cambiar para que ya no sea discrecional. Tenemos que cumplir con lo que acaba de decir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos que revisar el derecho de réplica, porque si cada vez que uno gana el derecho de réplica se va a la Suprema Corte, pues simplemente no sirve. Eso lo dijimos, por cierto, en un voto particular. Lástima que en esa ocasión no convencía al PAN de que esa ley del derecho de réplica pasaba, pero bueno, qué gusto estar con Ricardo. Y bueno, pues fue un gran acierto de la editorial Panorama este libro de mi tocayo Fernando Rodríguez Doval. Felicidades, Mauricio, fue un gran acierto. Y la verdad es que cada vez que uno lee esto, pues dan ganas de argumentar, acotar, platicar, polemizar con tocayo. La verdad es que es una provocación cada página por muchas cosas que se dicen o se dejan de decir y uno quisiera. Y aquí me hubiera gustado hablar, por ejemplo, de los orígenes del PAN, que no toca exactamente el libro, que vienen del vasconcelismo. Y es clave el vasconcelismo porque de ahí se consiguió la autonomía universitaria. Alejandro Gómez Salles y otros jóvenes venían de ahí, de apoyar a los primeros que quisieron luchar contra ese régimen autoritario que se implantaba. Y la autonomía universitaria es fundamental para los orígenes del PAN. Manuel Gómez Morín fue un rector privilegiado en la universidad que defendió esta autonomía frente a un régimen que buscaba el pensamiento único, y ahí defendieron el primer espacio, la primera trinchera, que es la libertad de cátedra, desde aquel debate entre Caso y Lombardo, ahí. Pero es cierto, el PAN nace ahí defendiendo esto, y hay que decirlo, me hubiera gustado también hablar de las polémicas entre Cárdenas y Gómez Morín, porque hay cosas que hay que darle razón a cada una de las partes. Yo estaría de acuerdo, yo creo que el tiempo le dio la razón a Lázaro Cárdenas en la expropiación petrolera, en el reparto agrario, y en algo muy importante, que quizás sea más importante que lo anterior, en el exilio español, que se puso, por cierto, el PAN en su juicio, y llegó gente que prácticamente hay un antes y un después del exilio español, y eso creo sería bueno reconocerlo. Qué bueno que entró el exilio español, que cambió la historia de las ideas de México. Pero Gómez Morín tenía la razón en una cosa: combatir el corporativismo de Cárdenas. Ese corporativismo fue el que puso las bases del PRIAT, un régimen autoritario, y ahí el tiempo le dio la razón a Gómez Morín, como la defensa de la autonomía, de la libertad de cátedra y la defensa de las libertades, y además la lucha contra la cleptocracia ya del régimen revolucionario. El tiempo también ahí le dio la razón a Gómez Morín. Me hubiera gustado hablar de eso, por cierto, pero son 10 minutos y no. Me hubiera gustado hablar de Alicia Alarcón,
que fue secretaria del Consejo Universitario por más de 60 años y me contaba anécdotas de la calidad humana de Manuel Gómez Morín. Me hubiera gustado hablar también de los 4 pilares del humanismo político, hablar del bien común, hablar de la solidaridad, de la subsidiariedad y de la dignidad de la persona humana, que viene el artículo primero, y discutir sobre esto y hablar sobre si los matrimonios igualitarios no vienen naturalmente, o no, más bien no se desprenden precisamente de ese reconocimiento de la dignidad. Me hubiera gustado discutir esto, me hubiera gustado discutir lo que dice de la libertad, de la contradicción que hay en el PAN entre los liberales y conservadores. Defienden las libertades frente al Estado, pero a veces defienden la moral del Estado. Se enfrentan al pensamiento único, pero por otro lado quieren que haya una moral de Estado. Hay que ver, podría ser incluso provocador, que es mi costumbre, así que si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Hablar de Cris de Vivarrola, que quiero además mucho, sobre la familia Cris, la conozco muy bien, que hablaba de los millones de agua bendita y entrar al debate, pero tampoco tengo tiempo para eso. Hablar de la guerra contra las drogas, cómo se inició. 2006 fue uno de los cuando fue el gobierno, y la libertad de expresión, sí, salvo una excepción en el gobierno federal, que fue Carmen Aristegui, que también me hubiera gustado discutir, independientemente de si era válido o no su comentario, tenía derecho a decirlo, fue sancionada. Me hubiera gustado también hablar de eso, pero no puedo por el tiempo que tenemos, pero quiero hablar sobre lo fundamental, que es el momento que estamos viviendo, que puede ser histórico, que puede ser un parteaguas, que es el giro copernicano que significa el Frente Ciudadano. De eso quiero hablar, porque además quienes dicen que esto es agua y aceite, que no se puede unir, desconocen la historia de este país. Hay una identidad clave, primigenia. El PAN nace luchando por la democracia, el PRD nace luchando por la democracia. Esa es la primera identidad, y eso es fundamental. No me digan que el régimen no es algo importante y fundamental. Y esa es una lucha que nos une y que tiene hoy importancia tremenda. Nada más hay que ver los otros regímenes que funcionan. ¿Qué significa este giro copernicano? Lo que estamos enfrentando es la lógica de concentrar el poder en una persona. Una voluntad suprema que se pone por encima de las instituciones y por lo tanto no las puede fortalecer, y que apostamos a que sea magnánimo y justiciero, ¿no? Esa es la apuesta, y que su enorme discrecionalidad, en esa enorme discrecionalidad anida la impunidad y la corrupción y la impunidad que lo cobija, en esa tremenda discrecionalidad. Y entonces, ¿qué queremos? ¿Queremos fortalecer a esa voluntad suprema, o queremos que siga siendo discrecional, o queremos ponerle controles al poder, equilibrios, contrapesos y mecanismos de rendición de cuentas con participación ciudadana? Eso es un total giro copernicano, porque aquí en este país nadie rinde cuentas de nada. No hay meritocracia, no hay servicio profesional de carrera para que la gente... Si yo les pregunto, ¿qué necesitas para conseguir trabajo? Me dicen tener una relación, un amigo, un cuate, ser de un grupo político. Nadie valora el mérito, es parte del problema que tenemos. Y el giro copernicano es eso, fortalecer las instituciones como principio de contrapeso, y el primer contrapeso debe ser el Congreso de la Unión. Y por lo tanto, en los gobiernos de coalición significa trabajar con el Congreso. Yo espero además que los gobiernos de coalición sean la transición hacia un régimen parlamentario, pero sé que eso lo tenemos que discutir más. Pero ya trabajar con el Congreso es fundamental. Y además, acabar con este régimen absolutamente de simulación que hay. ¿Cuál es la simulación tremenda? Tenemos, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción está bien pensado, el esquema institucional está bien pensado, es correcto, lo hizo la sociedad civil, pero te caemos en ¿qué? En la simulación. México es campeón mundial en simulación. ¿Y cuál es? Que las instituciones que tienen que vigilar son subordinadas de los vigilados. Es decir, los vigilantes dependen de los vigilados. ¿Por qué? Porque les deben el puesto. Los vigilados eligen a los vigilantes y luego les piden que les cumplan cubriéndoles las espaldas y no cubriéndoles las manos. Un punto fundamental es que haya una autonomía real. Por eso el Frente Ciudadano nace cuando se inicia con el asunto de parar al fiscal Carnal, que era una tremenda simulación, que era hacer que hubiera una impunidad transeccional, porque ponen al abogado del PRI, al que fue miembro del equipo, el que fue en el grupo de campaña de Peña Nieto era el abogado, etcétera. Por cierto, miembro de la bancada del PRI, ese era el que iba a ser el fiscal de 9 años, ¿no? Y ahora vemos la otra opción, que es Morena, que por cierto dice que eran los que más nos señalaban, juntan el agua y el aceite, y ahorita están buscando a un partido ultraconservador que es satélite de la Secretaría de Gobernación, que es el juez para hacer alianza, ¿no?
Bueno, bonita congruencia, ¿no? Y bueno, el caso es que en este asunto de vigilar a los vigilantes, ellos están proponiendo que el presidente vuelva a elegir al fiscal. Quieren el PG fiscal carnal, ¿no? Aceptar eso sería absurdo, ¿no? Al total, o sea, sería un retroceso no aceptar la autonomía. Necesitamos que la Procuración de Justicia deje de ser arma política del grupo en el poder, pero nadie lo acepta, porque todos quieren jugar con cartas marcadas. Y hay una deformación que tenemos. O es designación, muchos de los cargos importantes institucionales es designación presidencial, o es cuotas y cuates. Y a veces es una mezcla de unas y otras, y así los vigilantes no van a ser autónomos de los vigilados. Yo propongo que llamemos a la independencia de los vigilantes sobre los vigilados, para que los vigilados sean efectivamente vigilados y no haya esta simulación que tenemos. Ahora, yo sé cómo está el ambiente, dicen, se va a caer el frente, no va a ser resistir, se equivocan. Esos son los deseos de los que quieren simplemente conservar el poder a toda costa, y saben que esto le rompe el esquema. ¿Por qué le rompe el esquema? Porque la apuesta que tiene el PRI es repetir el esquema del Estado de México, polarizar, dividir a la oposición y luego decir, esto es entre dos. ¿Qué quieren? Yo o Venezuela. Eso es lo que quieren más o menos decir. Y para el caso de Morena es parecido, dicen, órale, y vamos a la definición que quieren, la continuidad corrupta del PRI o yo. Esa es la lógica de la ley de Herodes. Y lo que le rompe el esquema es el Frente Ciudadano, porque por un lado agrupa a la oposición y por otro lado le rompe el voto del miedo a los otros. Agrupa a la oposición, rompe el voto del miedo y se instala en una oposición clara de un cambio de régimen mucho más profundo que simplemente decir todo se solucionará si llego yo. Yo sé cuál es la idea, cómo está. Yo estoy seguro que nos vamos a poner de acuerdo en un método democrático y transparente para elegir un candidato que no va a ser solo el candidato, va a ser el presidente de este país, sin vetos. Quien gane, sea del PAN, sea del PRD, sea del Movimiento Ciudadano, sea un ciudadano, quien gane, ese que gane el proceso, que nos va a diferenciar de las opciones dedocráticas que ya eligieron a su presidente, unos por dedazo y otros por autodedazo, ese va a ser el que le dé el cambio de rumbo al país, el parteaguas, el giro copernicano. Y así termina el libro de mi tocayo Fernando Rodríguez Orbán, diciendo por qué sí podemos coincidir. Y coincidimos porque desde el origen lo que nos une es la lucha por la democracia, y esto simplemente es desprender las consecuencias de su luchar por la democracia hoy, es cambiar de régimen. Gracias.